Buenas tardes de nuevo entonces a las y los que han ido entrando después. Vamos a seguir con bases y dimensión de un espacio vectorial. Ya habíamos visto un par de cosas, ¿no? Habíamos visto lo que son los generadores y lo que es un espacio generado de un espacio vectorial. Y habíamos visto también qué significaba que cierto conjunto fuera linealmente independiente o en su defecto linealmente dependiente. ¿Sí? Y en función de eso vamos a estar esta vez en la posición de definir lo que es una base y la dimensión de un espacio vectorial. ¿Ya? Había unos ejercicios, tal vez podríamos hacer uno para recordar en lo que estábamos, ¿ya? De los que habíamos dejado pendiente. No sé si alguien lo hizo, si alguien tiene algo que comentar al respecto. ¿No? Nada que comentar al respecto. No, profe. Bueno, ok. Vamos a tratar de hacer el primero. Tenemos 3 vectores en R3. No se ve. 5 vectores en R3. Siguen viendo el power. Por eso no saben de lo que estoy hablando. No, o sea, imaginemos que es por eso. Ahí sí. ¿Ahora sí? Sí. ¿Sí? Bueno, no sé si alguien hizo los ejercicios. Espero que sí. Vamos a revisar el primero. Entonces tenemos 5 vectores en R3. Y el ejercicio pide probar que no son linealmente independientes. ¿Sí? ¿Y qué vectores habría que quitar para hacer un conjunto linealmente independiente? Entonces, ¿qué puede hacer uno para ver que no son linealmente independientes? Bueno, lo que anda buscando, ¿no es cierto? O lo que puede hacer es determinar el rango de la matriz con los vectores colgados, ¿no? Para que sean linealmente independientes, tienen que no haber variables libres. Y eso, ¿no es cierto?, es bastante difícil. Ya, bien, Benjamín, se cacha el tiro. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? ¿Ya? Podemos tratar de, ¿cómo se llama? De reducir esta matriz. ¿Ya? Ahí vamos a ver al tiro que quedan variables libres. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Mira, tenemos que podemos multiplicar la fila 2. ¿Sí? ¿Estoy grabando la clase? Creo. Sí, estamos grabando. ¿Y qué obtengo? Obtengo 1, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 1 menos 1 medio, 3 medios, 0, 0, 0, 1, 0. ¿Sí? Entonces ya tengo aquí mis pivotes. Y lo que me está sobrando es ese menos 1 medio de ahí. Entonces para terminar puedo a la fila 2 sumarle 1 medio de la fila 3. ¿Sí? ¿Y qué obtengo? Obtengo 1, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 1, 0, perdón. Y 3 medios. Y 0, 0, 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué me está diciendo todo esto? Me está diciendo lo siguiente. Me está diciendo que a ver, si yo lo planteo esto como un sistema de ecuaciones, digamos, me está diciendo que
x1 más x3 más 3x5 es igual a 0, que x2 más x3 más 3 medios x5 es igual a 0, y que x4 es igual a 0. Entonces esto me va a decir cómo escribir ciertos vectores en función de los demás, porque me está diciendo que estoy escribiendo todos en función del x3 y del x5, porque esas son las variables libres. Entonces tengo que el x1 vale menos x3 menos 3x5, que el x2 vale menos x3 menos 3 medios x5, y el x4 vale 0. ¿Ya? Entonces, ahí tengo. Entonces, ¿qué es lo que representa esto? Les recuerdo de dónde viene por qué uno se plantea esto. O sea, con esto uno aquí, cuando tiene variables libres, tengo variables libres, entonces el conjunto es linealmente dependiente, ¿ya? Pero uno quisiera ver qué vectores uno tiene, cuál es el problema, digamos, cuáles vectores estoy escribiendo en función de los demás, que como decía Benjamín, se cacha el tiro porque este más este da este, ¿sí? Pero estamos viendo una manera más genérica de resolver esa clase de problema. Entonces, ¿de dónde venía esa matriz? De plantearse cómo yo obtengo el vector, bueno, todos los vectores que eran, ¿no? Era el 1, el 1, 0, 0 por x1 más el 0, 2, 0 por x2 más el 1, 2, 0 por x3 más el 0 menos 1, 1 por x4 más el 3, 3, 0 por x5. Yo estaba buscando una manera de que esto me dé 0. ¿Sí? Y de ahí sale el sistema. Profe, ¿Cómo yo cuando hago para...? era... ¿Por qué tenía que dar 0, 0, 0? Porque dos vectores eran linealmente independientes cuando la única solución de esta ecuación era que todos los x sean 0. Eso es ¿Sí? para que sea independiente, linealmente Sí, independiente. claro. Y aquí nos está hablando que no es linealmente independiente. O sea, bueno, eso es lo que uno ve al ojo. Entonces uno está viendo que es un conjunto linealmente dependiente, entonces significa que hay alguna combinación lineal de los vectores que me da 0. Y esa combinación lineal no son todos los coeficientes 0. ¿Sí? Entonces de aquí sale el sistema de arriba, ¿no? De aquí sale la ecuación de acá. Entonces aquí ya encontré valores, ¿ya? Me está diciendo, el x4 va a tener que ser 0, ¿no es cierto? Pero me está diciendo que puedo escribir el x1 y el x2, yo los puedo escribir en términos del x3 y del x5. Eso me está diciendo. Entonces me está diciendo que aquí hay varias soluciones. Me está diciendo, por ejemplo, que el x1, ¿ya? ¿Qué pasa si yo quiero, por ejemplo, que el x1 valga 1? Tengo que darme valores acá nomás, tales que esto me dé 1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, me está diciendo que ¿qué pasa si yo hago aquí x1 igual a 1? ¿Ya? Y entonces me doy cualquiera de los otros valores. Pues podría, por ejemplo, tomar x3 igual a menos 1 y x5 igual a 0. Entonces obtengo que el 1, 0, 0, el x1 es 1, ¿no es cierto? El x3, ¿cuánto le puse? Menos 1. Espérate, no me está dando bien esta cuestión. ¿Por qué no me está dando bien? Ah, porque tengo que ver qué pasa con el x2. Claro, eso es. Perdón, al revés. Al revés. Yo quiero escribir, puedo escribir el x3, por ejemplo, en términos de los demás. ¿Qué pasa si yo quiero escribir el x3? Me doy el tercer vector. Me doy el x3 igual a 1. Ahí sí. El x3 igual a 1 y, por ejemplo, el x5 igual a 0. Entonces, ¿qué pasa? Obtengo que x1 vale menos 1 y que x2 vale menos 1. Y el x4 sigue valiendo 0. Ese vale 0 siempre. ¿Sí? Entonces ahí obtengo lo que había dicho Benjamín. Fíjense. El x3
o voy a partir de acá, el x1 con un menos. Entonces, menos 1, 0, 0. El x2 también vale menos 1, menos 0, 2, 0. Más el x3 vale 1, 1, 2, 0. Y el x4 vale 0 y el x5 vale 0. Entonces ahí estoy. Y eso vale Profe, 0, 0, 0. ese X5 igual a 0 lo puso solo por Lo el elegí yo, X3 igual a porque 1. son variables libres. Eso significa que sean libres. Yo quiero ver cómo escribir el x1 en términos de los demás. Ah, ¿Ya? ya. Entonces me lo invento así, pues. Me doy el 1 y el 0. De manera que el x5 no aparezca y el x1 se aparezca con un 1, pues, para poder despejarlo después, más fácilmente. ¿Ya? Y fíjate que como son variables libres, yo me invento cualquier valor y a partir de ellas obtengo los demás valores. Esa es precisamente la idea. Y todo eso son soluciones del sistema. Por eso puedo reemplazar en la ecuación. Profe, ¿y eso de cuando los dos primeros suman el tercero es como una propiedad? Aquí me dio así, pues, pero mira, vamos a ver cómo va a dar el otro. 1, 2, 0, paso los otros sumando y me da claro que el 1,2,0 es precisamente esta suma. Entonces yo puedo quitar este vector. ¿Ya? Así encuentro cómo es la combinación lineal y además yo sé que este está sobrando. ¿Ya? Y el otro que estaría sobrando entonces sería el x3 y sería el x5. En el fondo los que correspondían a las variables libres son los que están sobrando. ¿Sí? O sea, al final si quieren lo podemos poner así. Los vectores correspondientes a las variables libres son los que están sobrando. ¿Ya? Son los que están sobrando. Profe, ¿y El por otro, qué el X5? Ah, no, nada, nada, está bien, está bien. ¿sí? Porque entonces en este caso estaría sobrando el 1, Sí. en nuestro ¿Son los que se ejemplo. hacen cero nomás? ¿Cómo? ¿Sobran porque son los que se hacen cero? En nuestro ejemplo. Son los que yo puedo escribir en términos de los demás. Fíjate que aquí escribí el x3, o sea, escribí el tercer vector, haciendo esto, como combinación lineal de los demás. Ahora voy a demostrarte cómo hacerlo con el x5, con el vector 5, perdón. Con el quinto vector, con el 3,3,0. En nuestro ejemplo serían el 1,2,0 y el 3,3,0. Entonces, ¿cómo lo haría con el otro vector? ¿Cómo lo escribo en términos de los demás? Porque eso significa ser linealmente dependiente. Que ese vector yo lo puedo escribir, puede ir probando de 3 vectores, si te da. Yo creo que en general este es el método. Fíjate ahora cómo lo hago para encontrar entonces el x5. El x3 lo hago 0 y el x5 lo hago 1. ¿Ya? El x3 lo hago 0 y el x5 lo hago 1. ¿Qué me da entonces? Que el x1, ¿cuánto vale? Acá tengo el x1. El x1 valdría menos 3. El x2, también lo calculo de acá, me da 0 acá, me da menos 3 medios. Y el x4 es 0. ¿Sí? Ocupo estas ecuaciones de acá. Ya, ¿y qué obtengo entonces? Reemplazando igual aquí arriba, igual que acá, obtengo que Ya. eh, 3,0,0. menos 3 por el 1, 0, 0, menos 3 medios por el 0, 2, 0, el x3 vale 0, el x4 vale 0 y el x5 vale 1, es el que yo quiero despejar, vale 0, 0, 0. ¿Ya? Y entonces paso los otros sumando y tengo que el 3,3,0 vale 3 por 1, 0, 0, más 3 medios por 0, 2, 0. No sé qué tan fácil es, Benjamín, si los podéis pillar al ojo para combinaciones de 3. ¿Por qué? Porque además no siempre van a ser combinaciones de 3. A veces pueden ser combinaciones de 4. ¿Sí? O sea, en el fondo, este 1 yo lo Profe, puedo escribir como combinación lineal de los otros, pero aquí justo salieron 2 nomás, pero podrían haber sido los 4 restantes. Entonces no siempre es tan fácil. ¿Mm? Dígame. Ah, no, nada, que yo lo había hecho así de probando 3. Ya, Vale. la gracia de este problema es que uno puede ver qué es lo que está pasando y al mismo tiempo les puedo enseñar el método, porque no siempre les va a funcionar probando. ¿Sí? Esta es la manera estándar de encontrar toda la respuesta. ¿Sí? Aquí qué vectores están sobrando. Entonces, ¿qué vectores le tengo que quitar a este? Era al final este y este.
Entonces, si yo le quito esos dos vectores, obtengo un conjunto linealmente independiente. Pero, profe, al sumarse tienen que dar 0, 0, 0. A ver, hay varias maneras de entender la dependencia lineal. Una es que existe una combinación lineal que me dé 0, 0, 0, como acá, ¿sí? Pero esa es por un teorema. En el fondo, lo que significa que sea linealmente dependiente significa que yo, uno de los vectores, en este caso el 3,3,0, lo puedo escribir como combinación lineal de otros vectores, no necesariamente dos de otros. ¿Ya? Entonces yo ocupo esto para plantear esto como ecuación, ¿sí? Y buscar las soluciones no triviales, o sea, las soluciones que no sean puros ceros, como decías tú. Y entonces para eso puedo utilizar la manera estándar que yo ya sé para resolver sistemas de ecuaciones, y fijarme que justamente las variables dependientes, las variables libres, perdón, son las que me van a determinar cuáles vectores yo puedo escribir en términos de los otros, ¿sí? A través de estas combinaciones que yo me di. Dándome, por ejemplo, voy a tener estas dos variables libres, entonces pruebo una con un 1 y las demás con puro 0, y veo cómo escribirlo. Después otra con un 1 y las demás con puro 0. En este caso eran dos variables libres, pero eventualmente podían haber más, ¿sí? O sea que Y despejo y las escribo. porque el 3,3,0 se puede escribir como la suma de dos vectores aparte, entonces es La independiente. combinación lineal, porque no es solo una suma, también hay ponderación. Uh-huh. Ya. ¿Sí? Porque fíjate, aquí tú podrías pensarlo solo como una suma, porque podría poner 3 veces este, pero a veces hay fracciones, como acá. ¿Sí? Por eso es importante que haya una combinación lineal. Y no una suma. Pero esa es la idea. Bien. Entonces siempre que se pueda escribir un vector como la combinación lineal de otros vectores es independiente. Es dependiente. O sea, dependiente. Dependiente. Independiente es cuando no se puede. Y ahí eso pasa cuando la solución de este sistema es el puro 0, 0, 0, 0, 0. La pura solución trivial. No hay otras. Y aquí, ¿cuándo pasa eso? Bueno, cuando no hay variables libres. ¿Sí? De acuerdo a lo que hemos visto antes. Y cuando hay variables libres, entonces hay soluciones no triviales. Y uno las puede expresar de esta manera. ¿Ya? Bien, vamos con la materia nueva. ¿Qué está pasando aquí? Entonces, vamos a ver ahora la base y la dimensión. ¿Ya? ¿Qué es una base? Una base es un conjunto, ¿no es cierto? Una base, generalmente uno le pone la letra B, un espacio vectorial B, ¿ya? Es un subconjunto que es linealmente independiente, ¿ya? O sea, uno tiene que ser linealmente independiente, y dos, tiene que generar todo el espacio. O sea, hace ambas gracias. Es tanto un conjunto generador, o sea, ¿qué significa que sea un conjunto generador? Que todo vector yo lo puedo escribir como combinación lineal de acá, de vectores en B, ¿ya? Y al mismo tiempo linealmente independiente. O sea que no hay ninguna combinación lineal que me dé 0 aparte de la trivial, ¿ya? Y otra definición parecida va a ser una base ordenada, que es esencialmente lo mismo, pero es un poquito más rigurosa en el sentido de que los vectores los considero ordenaditos, ¿sí? No los considero en órdenes diferentes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este conjunto, el conjunto B1 de acá, es una base de R2. Fíjense, el 1,0 y el 0,1. Esos dos vectores generan cualquier vector de R2, ¿sí? Aquí es como más o menos fácil de darse cuenta al ojo, no sé, pues el 3,2 es 3 veces este, más 2 veces este. El menos 1, pi es menos una vez este, más pi veces este, ¿sí? En general el vector x, y es x veces este, más y veces este de acá, ¿sí? Entonces genera. Y además es linealmente independiente. O sea, no hay una combinación lineal de estos dos vectores que me dé 0, aparte de la trivial, que sería 0 veces este, más 0 veces el otro. ¿Sí? Eso obviamente me va a dar 0, pero aparte de esa no hay. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Sí? Ujú. Ya. Entonces, tiene que cumplir las dos propiedades que habíamos visto. ¿Ya? Y lo importante para entender que es una base ordenada es que como una base, esta y esta son las mismas.
1, 0, 0, 1. Aquí está el 0, 1 y después el 1, 0. Pero como bases ordenadas, vamos a pensar que son diferentes. ¿Sí? O sea, no solamente van a ser conjuntos, sino que van a ser conjuntos ordenados. ¿Ya? Vamos a pensar, cuando esté hablando de bases ordenadas, estas dos bases son diferentes, la B1 y la B2. ¿Ya? Va a importar cuál vector escribo primero y cuál después. ¿Estamos claros? ¿Ya? Tiene que ver Profe, cómo componerle... ¿Ah? no, o sea, y el tema del orden de cuál va primero y cuál va después, ¿lo vamos a ver ahora o ya deberíamos saber? No, o sea, depende cómo usted lo escriba, solo son diferentes, ninguna es mejor que la otra. Ah, ok, ok. Son dos diferentes nomás. ¿Ya? Lo que sí va a ser importante es que hay una base canónica y esa ya viene ordenadita. ¿Quién es la base canónica? Canónica es la palabra que se usa muchas veces en matemática para decir estándar. ¿Ya? La base estándar. Solo que a veces se ocupan las dos palabras para cosas diferentes, ¿ya? Pero en este caso le llamamos base canónica. ¿Ya? No es toda la única que hay. ¿Ya? Y todo espacio euclidiano tiene una base canónica, una base que es como la usual también, le dice de repente, la base usual. ¿Ya? ¿Y en qué consiste? Consiste en los vectores un 1 y puro 0, como la de acá. ¿Sí? En el ejemplo anterior, la base B1 de acá sería la base canónica. No la B2, la B1, porque tiene que estar bien ordenada. ¿Ya? Entonces, el primer vector va a ser el 1 y después van a haber puro 0. El segundo vector, un 0, un 1 y puro 0. El tercer vector va a tener un 1 en la tercera posición y los demás van a ser todos 0. Y así hasta el E sub n, porque estoy en Rn, puro 0 es salvo el último elemento que es un 1. ¿Ya? Y esa base canónica uno la suele denotar con una C de canónica. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería la base canónica de R3? 1, 0, 0, ¿no, profe? Ese sería el E1. La base Sería canónica cero cero va a uno tener... ¿Cómo? 001. 001. Tampoco, la base canónica es un conjunto de 3 vectores. ¿Ya? La base canónica Ah, es sí, el 1, 0, profe, 0. ¿Mm? 0, 0, 0, o sea, 0, 1, 0 y 0, 0, 1, ¿no? Los tres, el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y Sí, el 0, 0, pero 1. ir ordenando el 1, ¿cierto? Exactamente. Entonces son esos Ah, 3 ya. vectores. Jeremías, la clase la subo lo que se demora YouTube nomás, lo que se demora primero el Zoom en convertir y después el YouTube en subir. No creo que sea distinto hoy día. Entonces, a ver, déjenme... ¿por qué me desaparece? Ahí está, eso es lo que necesitaba. Anotar un poquito. Lo que quiero decir acá, o sea, un ejemplo más, digamos, sería, por ejemplo, la base canónica en R3 ahora, por ejemplo, sería un vector, sería el 1, 0, 0, el segundo sería el 0, 1, 0, y el tercero sería el 0, 0, 1. Parece que ya estábamos de acuerdo. Lo importante es darse cuenta de que efectivamente es linealmente independiente. O sea, si yo cualquier combinación lineal, porque fíjense, de hecho, ¿cuál es la matriz asociada? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, es la identidad. ¿Sí? Cuando yo cuelgo estos vectores. Y esta, obviamente, no tiene variables libres, ya está reducida. Así que son LI. No tiene variables libres. Entonces, LI. Entonces, LI es al tiro, se ve. ¿Sí? La única combinación lineal de estos que da 0 es poner puro 0. Y por otro lado, tiene que generar, ¿no? Y generar significaba que tuviera, ¿cómo sabíamos que una matriz generaba todo el espacio? Que generara, en este caso, R3. Su rango fuera maximal. Eh, o sea, a ver, Ah, no, no, nada. que eso tiene más que ver con que sea ley. ¿Cómo lo habíamos puesto nosotros? A ver, revisemos. No me acuerdo cómo lo escribimos nosotros, pero podemos revisarlo al tiro. Ahí está. Claro que no tenemos un teorema grande en realidad aquí al respecto, ¿no? Pero ya sé cómo lo podemos ver. Aquí lo podemos ver aún más fácil. Se puede ver lo siguiente.
cualquier vector, o sea, en el fondo lo que yo me estoy preguntando es cuándo yo puedo escribir cualquier vector como una combinación lineal de estas cosas. Entonces, en el fondo me estoy preguntando, eso era, ahora lo recordé cómo se los enseñé. Profe, Lo que me estoy preguntando es cuándo yo puedo resolver esta ecuación. ¿Sí? Cuando yo puedo escribir como combinación lineal de estos vectores un vector cualquiera, un x y z. ¿Sí? Y me puedo dar cuenta que esta siempre, como tiene rango maximal, claro, siempre esta también tiene el mismo rango. Entonces, cualquier vector yo lo puedo escribir como combinación lineal de esto. Exactamente eso. Mira que dice el Benjamín. O sea, por ejemplo, el x y z, yo lo escribo como x por el 1, 0, 0, más y por el 0, 1, 0, más z por el 0, 0, 1. Claro, ponderación y suma. ¿Estamos o no? ¿Alguien más me iba a decir algo? ¿Qué yo sería? le iba a decir lo mismo que dije en el chat, pues, pero Ah, ya. Eso. Entonces, y eso se puede ver con que aquí el rango siempre es el mismo, ¿no? El rango de la matriz de coeficientes es el mismo que el rango de la matriz ampliada, ¿sí? Porque ya esta tiene rango maximal. Entonces, y fíjense que siempre pasa esto, pues este fenómeno es el mismo. O sea, si yo cuelgo los vectores de la base canónica en cualquier Rn, va a ser la identidad. Pues. No sé, pues aquí estaría un ejemplo para R5. ¿Sí? En R5 quedaría así. Entonces también es maximal y no tiene variables libres, qué sé yo. ¿Ya? Así que esa es la idea. ¿Se entiende o no? Sí, Lo que profe. es una base. Ya. Entonces, chuta, no, todavía no vamos a hacer los ejercicios, vamos a dejarlos para el final. ¿Para qué nos sirve esto? Hay un teorema importante. Ya, un ejemplo más, perdón. Primero, que un sistema de ecuaciones homogéneo. ¿Se acuerdan que cuando uno partía, por ejemplo, con un sistema como este, uno planteaba la matriz y resolvía y llegaba a algo de este tipo? ¿Ya? Aquí voy a hacer, vamos a resumir un poco, queda algo de este estilo. ¿Sí? O sea, qué variables quedaban libres, en este caso quedaba libre la x2 y la x4, y yo después de hacer un despeje, de usar el Gauss-Jordan, encontraba una solución de este estilo, una combinación lineal de estos dos vectores por x2 y por x4. ¿Sí o no? Sí. Ya, pues, y aquí uno ve al tiro directamente que a la base de este sistema de soluciones, este conjunto de soluciones, habíamos dicho ya que era un espacio vectorial. Pero además, el método de Gauss-Jordan nos da al tiro una base de ese espacio vectorial. Aquí la base que nos está dando es el menos 1, 1, 0, 0, 1, 0, menos 1, 1. Esos dos vectores que quedan ahí. ¿Ya? Generan todo el espacio, ¿sí? Porque precisamente me está diciendo que todos los vectores de acá son una combinación lineal de esos dos vectores y son linealmente independientes. Y de hecho son linealmente independientes porque si no, no hubiera quedado dos variables libres, hubiera quedado una sola. Si no fuera linealmente independiente, o otra cantidad. ¿Por qué era independiente? Porque yo ya reduje la matriz. Esa es la gracia de Gauss-Jordan, que primero reduzco la matriz. Entonces me quedan libre la cantidad precisa de variables, ni más ni menos. ¿Sí? ¿Era eso de que no hay una combinación, algo así o no? Exactamente, no hay una combinación lineal. Si hubiera una combinación lineal de aquí que me diera 0, yo podría despejar una variable en términos de la otra. Entonces habría menos variables libres. ¿Sí? Vale. Que la variable libre es una que yo no puedo escribir en términos de las otras. Esa es precisamente la idea. Ya. Entonces ahí tengo una base del sistema de soluciones. Entonces ahora un resultado importantísimo, que nosotros por el tiempo y todo lo demás no vamos a ver la demostración, pero es un resultado muy importante, es el siguiente. Todo espacio vectorial B, a ver, para empezar, primero cada espacio vectorial tiene una base, eso es importante, tiene una base. Y nos van a importar en particular los espacios que tengan bases finitas, como los espacios euclideos y sus subespacios. ¿Ya? El resultado importante es que todas las bases tienen la misma cantidad de elementos. O sea, si hay una base que tiene 3 elementos de cierto espacio vectorial, todas las bases, que pueden haber muchas, de hecho hay infinitas bases, van a tener la misma cantidad de elementos. Entonces, por ejemplo, este espacio que tenemos acá, si yo encuentro otra base, que pueden haber muchas, va a tener siempre 2 elementos.
dado el espacio, sin cambiar el espacio. ¿Ya? Y entonces está bien definida la dimensión. ¿Ya? Entonces, dado un espacio vectorial B, la cantidad de elementos de cualquiera de sus bases, todos tienen la misma, así que puedo decir cualquiera de ellas, se llama la dimensión de B. Y se denota así, la dimensión de B. Entonces, al fin podemos hablar propiamente de lo que es la dimensión de un espacio vectorial. ¿Ya? Algunos ejemplos. El espacio de soluciones del ejemplo anterior tendría dimensión 2. Entonces ya sabemos que la dimensión de este espacio es 2. ¿Ya? Una recta es generada por un único vector, ¿no es cierto? Una recta es el espacio generado por un puro vector. Entonces esa va a tener dimensión 1. Ese vector va a ser su base. Entonces ya podemos pensar en las rectas como objetos de dimensión 1 y los planos como objetos de dimensión 2. Los planos en general son cosas que generan dos vectores. Entonces, a pesar de que esto está metido en R4, porque hay 4 variables, ¿sí? 1, 2, 3, 4. A pesar de que esto está metido en R4, yo sé que esto es un plano, que está generado por dos vectores. No lo puedo dibujar, ¿sí? Puedo dibujar los planos hasta en R3, más o menos, en el GeoGebra por último. Pero en R4 ya no lo puedo imaginar necesariamente, pero sé que es un plano, sé que es una recta cuando está generado por un puro vector. ¿Ya? Entonces esa es una de las cosas que nos permite hacer la dimensión. Después ya no tienen nombre, esencialmente porque uno no los puede imaginar. Entonces tenemos un nombre para cuestiones unidimensionales y bidimensionales, plano y recta, pero no para dimensiones más grandes. Ya uno dice que es un espacio vectorial de dimensión 3, o 4 o 5 y así. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, profe. ¿Sí? Ya pues, entonces sabemos lo que es la dimensión. Entonces ahora, esto todavía no lo vamos a ver. Esto todavía no. Primero hagamos un poquito de ejercicios. O sea, el ejercicio este que viene acá. Entonces, compruebe que el conjunto 2, 4, 1, 1 es una base de R2. Ya vimos que toda base de R2, de acuerdo al teorema que vimos, toda base de R2 debería tener dos elementos, porque ya me sé una. ¿Cuál me sé? ¿Cuál base de R2 me sé? 1,0. La base canónica, ¿no? Pero no es el Sí. 1,0, dígale la base canónica, porque no es solo el 1,0 y 1,0, 0,1. el 1,0 y el 0,1. Tiene dos elementos. Entonces yo sé que la dimensión de R2, no sé si conocen este símbolo, la cantidad de elementos, la cardinalidad de C, que es 2. ¿Ya? Sí, ya sé la dimensión de R2. Claro, porque es un plano, ¿no? Uno está acostumbrado a llamarle esto un plano. Tendría que tener dimensión 2. Entonces esto podría ser una base. Tiene cara de, si tuviera más vectores o menos vectores, ya sé que no. Pero igual hay conjuntos de dos elementos que no son base. Por ejemplo, este, ¿o no? ¿Será este una base? ¿Será base? También tiene dos elementos. ¿Bastará tener dos elementos para hacer una base al tiro, no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Podré escribir cualquier vector como combinación lineal de estos dos? No. ¿No? A ver, ¿por qué no? ¿Por qué con esta no y con esta sí? ¿Son estos linealmente dependientes o son linealmente independientes? Son dependientes, profe, Son dependientes, po. Entonces no pueden ser una base, porque porque si una base ponderamos el es 1,1 por LI 2, claro. y generador. Bien, ¿no es cierto? Eso es ser base, linealmente independiente y general. Entonces, ¿cómo uno lo puede ver al tiro? Cuelga los vectores, ¿ya? Y reduce. Entonces aquí a la fila 2 le puedo restar la fila 1 y obtengo 1, 2, 0, 0. ¿No es cierto? Y reduje. Y no me quedó, tendría que quedarme aquí la identidad. ¿Es la identidad? No. No. Entonces no es fácil. ¿Sí?
Igual como cuando uno veía que una matriz fuera invertible. Cuelgo los vectores y veo si es que es o no la identidad, al reducir. Eso yo pregunto. ¿Sí? Al reducir. Entonces, En de hecho, el aquí puedo ver... 2,4 y 1,1 hay que hacer lo mismo. Exactamente. Entonces, pero antes de resolverlo, quiero mostrarles por qué. O sea, aquí ya lo vieron al tiro, ¿no? Este es 2 veces este. Lo inventé el ejemplo rápido. Y es porque de aquí sale, ¿no? De aquí yo saco que el x1 más 2x2 es igual a 0. La variable libre sería el x2. ¿Sí? Entonces de aquí sale que x1 vale menos 2x2. Y tenemos el mismo proceso que antes. Hago x2 igual a 1. Entonces el x1 vale menos 2. Y me queda, ¿cómo me queda mi sistema? Me queda menos 2 por el 1, 1, más 1 por el 2, 2, vale 0, 0. Y al despejar, obtengo que el 2, 2 lo escribo como 2 veces el 1, 1. Ya, en este caso era muy fácil, ¿no? Era más fácil verlo al ojo. Está bien. Entonces, no es linealmente independiente. ¿Cómo lo hago? Reduzco la matriz y veo si me queda o no la identidad. Entonces, efectivamente, para revisar el 2,411, los cuelgo, hago una matriz y reduzco. Entonces, ¿qué hago? Hago la fila 2 por un medio, me queda 1, un medio, 4, 1, y después a la fila 2 le resto 4 veces la fila 1, y me da 1, un medio, 0, y a esta le resto 4 veces, esto me da menos 1. Bueno, pero ya caché ya, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no me quedaron, o sea, ya sé que me va a quedar la identidad. Que no hay variables ¿Profe? libres de rango maximal. Entonces aquí también, bueno, pero si quiero terminar el proceso, a la fila 2, dígame, multiplico por menos 1. Ahí multiplicó a las 2 por un medio. Va, era la 1. Y finalmente a la fila 1 le resto un medio de la fila 2. ¿Sí? Ahí está. Entonces, bueno, incluso como yo lo que quiero ver, yo sé que hay harta equivalencia. Una es que es equivalente que esto sea invertible a que su forma reducida me dé la identidad. Pero eso también era equivalente que al escalonar, ¿sí? Yo no tuviera variables libres, que el rango fuera maximal. O sea que también se puede sacar con eso de que si no tiene determinante, entonces no va a ser independiente. Exactamente. Claro. O sea, no es que no tenga determinante. Uy, ¿quién me escribió no en la pizarra? ¿Qué pasó? Profe, Debe ser Illuminati. ¿Qué pasó? ¿cómo era lo que dijo Vicente recién? Eso no lo entendí. ¿Lo del determinante? Ya, que les Sí, decía que hay harta equivalencia. Que nosotros vimos que en una matriz era equivalente, en una matriz cuadrada, era equivalente que la forma reducida sea la identidad, a que la forma escalonada no tenga variables libres, o sea, podría haber parado acá, ver que ya no hay variables libres, que ya escaloné, ¿no es cierto? Y los pivotes también. Y también había una equivalencia más que era súper útil, que era el determinante, porque era más fácil de calcular, digamos. O sea, incluso una manera más, digamos, sería sacar este determinante. Y me da 2 menos 4, que es distinto de 0. ¿Sí? Así que, por lo tanto, es base. ¿No? Así que hay varias maneras de ver base, porque al final ver base es lo mismo que colgar los vectores y ver que, ya, eso es cuando estoy pensando en Rn. Ojo, que si aquí no dijera R2 o R3 o lo que corresponda, es más delicado el proceso. ¿Ya? Más delicado. Voy a tener que ver a manito que sea LI y que genere. ¿Ya? Entonces, estamos. Entonces, hay otro teorema más que vamos a ver ahora. El último, que es bien bonito, que me dice lo siguiente. Vamos a ver qué serán las coordenadas de un vector en una base dada. Como que uno escribe los vectores siempre en sus coordenadas usuales, ¿no es cierto? Y vamos a ver que eso está relacionado a la base canónica. Pero en realidad yo podría escribir el vector en cualquier base. ¿Ya? ¿Cómo es eso?
me doy un espacio vectorial B de dimensión n. Yo sé que alguna dimensión va a tener, ¿ya? Y un subconjunto de B, ¿ya? De n elementos, la misma cantidad que la dimensión. Entonces, ¿qué va a ser equivalente? Una equivalencia va a ser que sea base. Aquí va a ser equivalente que B sea una base. Que sea un conjunto generador minimal. Esto es para entenderlo bien. ¿Qué significa esto? Que el conjunto genera, tiene que generar para ser base, pero minimal. O sea, ¿qué significa eso? Que si yo le saco algún vector, deja de generar. Por ejemplo, en el espacio yo puedo generar con 3 vectores. Ese conjunto, pero también podría generar con 4. Pero si genero con 4, yo puedo sacar un vector y sigo generando. Mientras que si genero con 3 vectores el espacio, R3, y yo quito un vector, entonces ya no va a generar. Va a ser un plano, ¿no? Eso significa que sea minimal, que es el más chiquitito posible. Si yo lo achico un poco más, ya no genera. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a ser un conjunto linealmente independiente maximal? Eso también va a ser equivalente, significa que el conjunto es linealmente independiente, pero si yo le agrego un vector más, deja de ser linealmente independiente. El conjunto más grande, en términos numéricos, es uno de los conjuntos más grandes del espacio que sea linealmente independiente. O sea, yo agrego otro vector y deja de ser LI. Imagínalo en el plano. En el plano, si yo pongo dos vectores que no estén en la misma recta, van a ser LI. Y es maximal, porque si en el plano yo agrego otro vector más, ese ya siempre lo voy a poder escribir como combinación lineal de estos dos. O sea, eso es equivalente a ser una base. Ser un conjunto linealmente independiente maximal. Y hay una última equivalencia, y esta es la que nos va a importar ahora, es que para cualquier vector U en V existen únicos a sub 1 hasta a sub n en los reales, existen únicos números reales, tales que el U yo lo escribo como combinación lineal del V1 al Vn. Entonces yo sé que siempre cuando un conjunto genera, yo puedo escribirlo como combinación lineal. Lo que me está diciendo este teorema es que decir que B sea una base es lo mismo que decir que esa combinación lineal sea única. ¿Ya? ¿Se entiende o no? Lo explico ¿Puede de ser un nuevo. ejemplo, profe? Un ejemplo. Ya, pues. Acá, por ejemplo, fíjate que esto no era base, ¿no? Este no era una base. ¿Por qué? Porque el conjunto no era linealmente independiente. ¿No es cierto? Déjame copiarlo. Profe, cuando tiene 2i, ¿es independiente o cómo es? ¿Para escribirlo? ¿Cómo? Eso de que cuando dice como... Cuando tiene como esas 2i significa dependiente y cuando tiene Ah, una... no, es que uso La solamente abreviación. la abreviación. Es, El linealmente ¿cómo era? independiente es LI. Es que yo le pongo cuando el plural, repito la Ah, letra 2 veces. Esa es como la regla estándar de plurales para abreviaciones, como en Estados Unidos o derechos humanos. Sí, linealmente independientes. ah, No me quedo contento si es que no le pongo en plural. ok, mate. Eso es todo. Entonces, este no es ley, no son linealmente independientes. ¿No es cierto? Entonces, pero sí generan. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que cuando es una base, hay una pura forma. Entonces, como otra manera de ver que esto no es una base, es, por ejemplo, aquí a ver, por ejemplo, el 2,2,0. Yo lo voy a poder escribir de varias maneras acá. Por ejemplo, lo puedo escribir como 2 por 1,00 más 1 por 0,20. ¿Sí? Lo escribí como combinación lineal de los vectores de arriba. Pero el 2,2,0 también lo podría escribir de otra manera. Lo podría escribir como el 1 por 1,00 más 1 por 1,20. De dos maneras distintas. Entonces el tiro ya sé que no es una base. No es base. ¿Sí? En una base yo siempre voy a poder escribir el vector de una pura manera. Y de hecho, ¿cuál vimos que era para que esto fuera base? Había que quitar esos dos, ¿no?
Entonces yo sé, ahora me quedo LI. Es LI y además tiene 3 vectores. Entonces al tiro yo sé que es base. ¿Por qué? Porque es LI No, y porque no es hay una maximal. combinación. Porque tiene 3 elementos y además es LI. Entonces el tiro sé que es base. ¿Sí? Por los argumentos de maximalidad que les di. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que esto ya es único. Con esto yo no puedo escribir, no hay ningún vector que yo pueda escribir. Siempre, cualquier vector yo lo voy a poder escribir de una pura forma. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo escribo el 7,2,1? ¿Cómo lo escribo? Tiene que haber una manera. Veámosla. Sí, el 7,2,1 tiene que haber una única manera de escribirlo, como x por 1, 0, 0, más x1, pongámosle, más x2 por 0, 2, 0, más x3 por 0, menos 1, 1. Tiene que ser única, porque ahora sí estoy con una base. Veamos. ¿Qué hago? Lo planteo como un sistema de ecuaciones. En la segunda variable me queda 2x2 menos x3. Y en la tercera variable me queda x3. Entonces, ¿qué tengo? Tengo el siguiente sistema de ecuaciones. x1 igual a 7, 2x2 menos x3. Este parece que lo puedo resolver a mano, ¿no? Sin hacer Gauss-Jordan. ¿De dónde salió ese 2x2 menos x3? De aquí resolví esto. En la primera coordenada tengo x1, en la segunda tengo 2x2 menos x3, y en la tercera coordenada tengo x3. No, no Sume, caché, no, me perdí. sume estos vectores. ¿Qué obtengo en la primera coordenada? Este multiplica todos los de adentro. ¿Sí? Entonces obtengo en la primera coordenada x1. Acá nada, y acá nada. ¿Qué obtengo en la segunda coordenada? Aquí no me aporta nada. A la segunda coordenada, pero este me aporta acá. Ah, Y este me aporta acá. Y me da este. ¿Sí o no? sí. Y en la tercera coordenada, voy a usar este por este me da 0, este por este me da 0, y este por este me da x3. Ese es el que está acá. ¿Sí? Ok. ¿Entiendes o no? Este multiplica todos si quieren, y después se suma. Solo la operación de vectores. ¿Ya? Y me queda un sistema. ¿Ya? Y este sistema lo pueden hacer con Gauss-Jordan, pero aquí yo lo veo más fácil, ¿no? El x1 ya lo tengo, el x3 ya lo tengo, y el x2 lo saco de ahí. Tengo que 2x2 menos 1 me da 2, entonces 2x2 me da 3, y entonces x2 me da 3 medios. ¿Sí? Y ahí lo tengo. Entonces, ¿ven? El sistema me dio una solución única. ¿Por qué? Porque cuando es una base, la matriz, al colgar los vectores, tiene rango maximal, es la identidad. Entonces, en el fondo me va a quedar AX más B, o AX, perdón, igual a un vector B. Y eso yo lo sé resolver, porque cuando está así, yo puedo multiplicar acá por A a la menos 1. ¿Y cuándo existe la inversa? ¿Ven? O sea, con todo lo que hemos visto, hay muchas maneras de entender esto. Entonces esto me va a dar X a la menos 1 por B. ¿Existe este? ¿Por qué existe? Ah, ¿por qué? Porque cuando es base y yo cuelgo los vectores, esa matriz es invertible. Porque vimos que ser base era lo mismo que esa matriz fuera invertible. Que su forma reducida sea la identidad. ¿Ven? Que su Entonces ya, determinante sea distinto de 0. exactamente, todas esas cosas son lo mismo. Entonces sabemos que este sistema siempre le vamos a poder pillar solución única. Solución única. Entonces aquí, y aquí la hice en un ejemplo, pero sabemos que eso siempre se va a poder hacer. El x1 vale 7, el x2 vale 3 medios, y el x3 vale 1. ¿Ya? Y ahí lo escribí, siempre lo pueden revisar. La primera coordenada 7, aquí tengo 3, menos 1 da 2 y 1. Profe, ¿ese ejercicio de abajo se hace igual? Sí, Nos preguntan por la base 1, 1, 0, 0, 2, sí, 1, es 0. otra base, lo vamos a hacer en un ratito. Es exactamente lo mismo. Pero ¿por qué lo dejé para después? Porque esto nos va a permitir una definición más, que va a ser cómo escribir un vector V. ¿Ya? Tengo un espacio vectorial V, perdón, tengo una base, V1 está Vn, de V. Entonces todos los vectores yo los puedo escribir
O sea, todos los vectores yo los puedo escribir como combinación lineal de esos, ¿sí? Entonces va a estar determinado, va a estar únicamente determinado por esos coeficientes. Entonces esos coeficientes les voy a poner un nombre. Eso es A1 hasta AN. A esos coeficientes yo les voy a poner las coordenadas del vector U en la base B. El vector U yo lo escribo así. Entonces voy a decir que esos coeficientes son sus coordenadas en la base B. Y se escribe así. El vector U en la base B se escribe así, como un vector. Entonces, ejemplo, consideramos esta base B. Entonces el vector 3,5 yo lo escribo como 4 veces este por menos 1 este. ¿Sí? 4 por 1, 4, menos 1 por 1, menos 1, me da 3, 4 por 1, 4, menos 1 por menos 1 da 1, 5. Entonces significa que el vector 3,5 en esta base B se escribe como el vector 4, menos 1. ¿Ya? Esas son sus coordenadas en esta base. Entonces, ¿cómo será para el que calculamos acá recién? Profe, ¿cómo era? ¿Lo puede repetir, por favor? Ya, vamos a repetirlo con el ejemplo. ¿Te tinca o no? Yo. Para hacerlo con este que recién lo calculamos. Uy, que se subió harto. Ya, ahí. Entonces, acá, ¿qué teníamos? Está medio pegada esta cuestión. A ver, espera un segundo. Ahí. Ya. Entonces significa eso, que el vector 7,2,1, cuando yo lo escribo en la base, no sé si le puse nombre a esta base, no le puse nombre, pongámosle un nombre para poder escribirlo fácil, pongámoslo en la base B. Cuando yo escribo este vector en la base B, sus coordenadas son 7, 3 medios, 1. Fíjense que aquí es importante que la base esté ordenada. Yo necesito escribirlos en cierto orden. Sería 7, 3 medios, 1. ¿Ya? Es una definición. Eso significa escribir este vector en esa base. ¿Cómo se puede entender esto? Por ejemplo, acá, en el fondo, pensémoslo así. Si esto fuera en dos dimensiones, entonces, si esto fuera en dos dimensiones, yo sé que el vector en dos dimensiones, por ejemplo, piensen en el vector en el que les di allá, en el 5, en el 3,5. El 3,5, en la base canónica, este vector se escribe como 3,5. ¿Por qué? Porque es tomar el vector canónico, que sería el 1, 0, de L1, El 3 3,10 veces, más 5,01. claro, este vector en la base canónica, adivinen cómo queda, 3,5, ¿sí? Porque se escribe 3 veces 1, 0, más 5 veces 0, 1. Entonces, en la base canónica queda el mismo vector. 3, ¿por qué? Es 3 para acá y 5 para acá, y me da. Llego al vector. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que este vector también se puede escribir en otras bases. ¿Ya? Lo voy a hacer en R2 aquí para que se pueda hacer el dibujo más fácilmente. Entonces, el 3,5 habíamos visto recién que yo lo puedo escribir como 4 veces el 1, 1, menos una vez el 1 menos 1. ¿Ya? Entonces, si yo defino una base ahora D, ponerle un nombre, ¿no es cierto? Que sea el vector 1, 1, 1 menos 1, una base. Este vector, el 3,5, en esa base D, se va a escribir, por lo que yo escribí aquí arriba, como 4, como 4, menos 1. ¿Ya? Entonces va a ser el 4, menos 1. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque si usted ahora quiere escribir el mismo vector, exactamente el mismo vector, ponerlo en rojo, exactamente el mismo vector, el 3,5,
ya, el mismo vector, 3,5. Yo lo quiero escribir ahora, espérate, lo voy a poner un poquito más como corresponde. Voy a contar aquí, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, ahí, ese. Lo quiero escribir en esta otra base ahora, en la base 1, 1, 1 menos 1. Entonces, ¿cómo escribo yo este vector en esta base? Me está diciendo usted sume 4 veces este. Entonces, 1, 2, 3, 4. Y después este de acá, que lo voy a hacer morado, mejor réstelo una vez, o sea, para el otro lado. ¿Ya? Por eso es importante esto. Me está diciendo cómo yo escribo como combinación lineal este vector en esos otros vectores, en esa otra base. Y va a haber una forma única. Eso es el teorema, una forma única. Entonces, esa forma única son las coordenadas en esa base. ¿Ya? Y me muestra geométricamente eso. Cómo yo este vector lo escribo como combinación lineal de esos otros vectores. En R3 pasa lo mismo, solamente que es más difícil imaginárselo. Y en R4 ya es imposible porque ni siquiera lo puedo imaginar, ¿no? Tantas coordenadas. Lo que no significa que no sirva. Incluso fuera de las matemáticas hay muchas áreas de la ciencia en las que se necesitan tener muchas coordenadas, incluso fuera de la ciencia, cosas como la economía y qué sé yo. Así que por ahí sirven esas cosas, digamos. Hay muchas variables de repente. ¿Se entiende, no? Lo que es escribir un vector en otra base. Sí. ¿Sí? Profe, y para encontrar esa base, O sea, ¿hay alguna forma para encontrar esa base? ¿O usted, por ejemplo, nos va a pedir como el ejercicio de abajo? es que bases hay infinitas, ¿ya? Entonces, yo te puedo decir la base canónica, por ejemplo, que sería la que tú siempre sabes. La base canónica. Pero, esa base canónica es fome, porque ¿cómo se escribe el 3, al tiro sin pensarlo? ¿Cómo se escribe el 3,2,1 en la base canónica? 3, 1, 0, 0, 2, 0, 1, No, o sea, 0. ¿cómo se escribe en la base canónica? Es el 3,2,1 nomás, al tiro. Pero, sí, Claro, multiplicar. sí, este es al Ah, tiro como coordenada nomás. Igual que acá, fíjate. Cuando yo lo escribo así, es las coordenadas al tiro en ese vector, solo los coeficientes. Me olvido de lo demás. Pero claro, si me preguntan por qué, ahí tiene sentido lo que tú me estás diciendo. ¿Por qué? Porque este se escribe como 3 por 1, 0, 0, más 2 por 0, 1, 0, más 1 por 0, 0, 1. Esa es la razón. Pero lo que esto es igual es a esto nomás. ¿Sí? Entonces, es fome, pues. No te va a preguntar esa. ¿Cachai? Y como hay infinitas bases, generalmente esa base va a tener que venir dada por alguna razón, o te la van a dar escrita o algo. Entonces, sí, pues hagamos un ejercicio más para terminar. Igual ya estamos en el tiempo, pero hagamos el último. ahí se anota Ese- eso de x1 por 1, 1, 0, x2 por 0, 2, 1, ¿así? Exactamente. Entonces estoy pensando cómo escribir el 3,2,1 como una combinación lineal de estos. Que al final, es resolver un sistema de ecuaciones. ¿Ya? Y de hecho, voy a enseñarles al tiro, ni siquiera ustedes se pueden saltar estos pasos después. ¿Por qué? Porque esto, ¿qué les va a quedar? Miren lo que les va a quedar. Les va a quedar x1, x1 más 2x2, x2 más x3. Sencillamente sume esto. Sume estos vectores. ¿Sí? ¿Ya? Ya, pues entonces todo un sistema de ecuaciones. ¿Cómo es mi sistema de ecuaciones? La primera ecuación dice x1 igual a 3. El sistema de ecuaciones queda x1 igual a 3, x1 más 2x2 igual a 2, y x2 más x3 igual a 1. Pero miren cómo queda la matriz asociada a ese sistema. De ahí, y ahora cómo queda la matriz. Va a quedar 1, Igual se saca el tiro, ¿no? 0, 0. Sí, pero quiero que vean la matriz. Sí, igual lo pueden sacar al ojo. Estoy haciendo algunos cálculos. De aquí sacan el x2 y después sacan el x. Pero quiero que vean la matriz. Entonces aquí queda 0, 0, 1,
1, 3, 2, 1. Fíjense que aquí los vectores colgados son los de la base. El 1, 1, 0. Ahí. El 1, 1, 0. Lo que ya habíamos hecho para determinar que algo sea una base. El 0, 2, 1. Y el 0, 0, 1. ¿Y quién apareció acá? El vector que quiero escribir. Así que cuando el problema es difícil, es súper fácil plantear el problema como matriz. Sencillamente cuelgo los vectores y ahora resuelvo el sistema. Y ahí voy a obtener como respuesta a mi sistema de ecuaciones, voy a obtener la forma de escribirlo. ¿Ya? Entonces resuelvo. ¿Y qué me queda? Tengo que hacer todo el proceso. Y yo sé que aquí me va a quedar la identidad, porque si no, no sería base. A la fila 2 le resto la fila 1. Y obtengo 1, 0, 0, 3, 0, 2, 0. A la fila 2 le estoy restando a la fila 1, Menos 1. 2 menos 1. ¿Ya? Y 0, 1, 1, 1. Voy a cambiar la fila 2 por la fila 3, creo que es más fácil. Me da 1, 0, 0, 3, 0, 1, 1, 1, 0, 2, 0, menos 1. Ahora a la fila 2, 3, le resto 2 veces la fila 2. Eh, 0, menos 2, menos 3. Ahora esta la multiplico por la fila 3, la multiplico por menos 1/2. Y obtengo 1, 0, 0, 3, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 3 medios. Y finalmente la fila 2 le resto la fila 3. A la fila 2 le resto la fila 3, me da 1 menos 3 medios, me da menos 1/2. Y ahí está, me quedó x igual a este, y igual a este, z igual a este. Entonces, este de acá, esto que me resultó aquí, son las coordenadas. Entonces ya resolví el problema. El vector, ¿cuánto era? El 3 menos 1, 1. En las coordenadas, ¿qué coordenadas era? En la base, no le pusimos nombre. Pongámosle base B. ¿Ya? Entonces este vector en la base B se escribe 3 menos 1/2, 3 medios. ¿Ya? Y si quieren lo pueden revisar, pero esa es como la manera en la que uno resuelve esto. Estoy diciendo que es 3 veces. A ver, dejar copiarla para acá abajo. Vamos a estar subiendo y bajando. Profe, el vector no era 3, 2, 1. Buena, Edgar. Ah, sí, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Toda la razón. Ahí sí. Entonces, aquí también. 3, 2, 1. Debería ser 3 veces S, más, o menos, mejor dicho, menos 1/2 del 0, 2, 1, más 3 medios del 0, 0, 1. Debería ser eso. Revisemos, po. Efectivamente, la primera coordenada da 3, la segunda da 3 menos 1, bien, da 2, la tercera aquí da 0, y aquí da menos 1/2, y acá da más 3 medios, eso da 1. Ahí está. ¿Sí? Eso es para revisar nomás. Ahí es... no funciona esta cosa. Revisar.
Estamos revisando, ¿no? ¿Ya? Ahí. Bueno, la respuesta era la anterior, ¿no? Era, para que no quepan dudas. Esta era la respuesta. Ya. Estamos y me pasé con el tiempo un poquito, así que voy a cortar la grabación. No sé si alguien tiene alguna duda.